Yo he elegido hablar sobre los lenguajes de programación, concretamente de los diversos lenguajes que han existido en la historia, principalmente los nacidos en el siglo XX. Pero, previamente hay que hacer una introducción básica de los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como los ordenadores. Los lenguajes de programación se dividen en lenguajes de bajo y alto nivel. Esto es así dependiendo del grado de similitud que tengan con el lenguaje humano. Ni uno es mejor ni el otro es peor que el otro, ya que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y dependerá del programador el tipo de lenguaje en que se especifique. Es decir, por ejemplo, se podría asemejar a las lenguajes de todo el mundo. El lenguaje de alto nivel es menos complicado de programar y solo es necesario conocer las instrucciones necesarias del lenguaje, pero necesitas de herramientas externas como compiladores e intérpretes para poder trabajar en lenguaje máquina. Mientras que los lenguajes de bajo nivel se parecen mucho al lenguaje máquina y por lo tanto son muy rápidos y fáciles de interpretar por el microprocesador, pero son muy complicados. En los segundos necesitas de herramientas externas como intérpretes y compiladores para poder trabajar. Para continuar, os voy a hablar de algunos lenguajes de programación que se han creado en nuestro siglo pasado. Para ello, me voy a ayudar de esta línea del tiempo que se ve en pantalla donde cita detalladamente el año en el que se creó dicho lenguaje. El primero de todos sería Fortran, en 1957, que es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general, procedimental e imperativo, que está especialmente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Desarrollado originalmente por IBM en 1957 para el equipo IBM 704 y usado para aplicaciones científicas y de ingeniería, el Fortran vino a dominar este área de programación desde el principio, y ha estado en uso continuo por más de medio siglo en áreas de cómputo intensivo tales como la predicción numérica del tiempo, análisis de elementos finitos, dinámica de fluidos computacional, física computacional y química computacional. Es uno de los lenguajes más populares en el área de la computación de alto rendimiento y es el lenguaje usado para programas que evalúan el desempeño y el ranking de los supercomputadores más rápidos del mundo. Seguiría el lenguaje COBOL, que fue creado en el año 1959 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador, ya que en los años 1960 existían numerosos modelos de ordenadores incompatibles entre sí. Este está orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. Para evitar los errores de redondeo en los cálculos que se producen al convertir los números a binario y que son incompatibles en temas comerciales, COBOL puede emplear y emplea por defecto números en base 10. También, para facilitar la creación de programas en COBOL, la sintaxis del mismo fue creada de forma que fuese parecida al idioma inglés, evitando así el uso de símbolos que se impusieron en lenguajes de programación posteriores. En la programación de computadoras, BASIC es una familia de lenguajes de programación de alto nivel. El BASIC original, el Dartmouth BASIC, fue diseñado en 1964 por John George Kemeny y Thomas Eugene Kurth en el Dartmouth College, en New Hampshire, Estados Unidos, como un medio para facilitar la programación de ordenadores a estudiantes y profesores que no fueran de ciencias. De aquella, casi todo el uso de los ordenadores se requería codificar software hecho a medida, con lo cual quedaba restringida a personas con formación como científicos y matemáticos. BASIC originalmente fue desarrollado como una herramienta de enseñanza. El lenguaje y sus variantes llegaron a estar ampliamente disponibles en los microcomputadores a finales de los años 1970 y 1980. BASIC sigue siendo popular el día de hoy, en un puñado de dialectos altamente modificados y en nuevos lenguajes influenciados por BASIC, tales como Microsoft Visual Basic o Gambas en GNU Linux. C es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, como evolución del anterior lenguaje B. Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Se trata de un lenguaje de tipos de datos estáticos débilmente tipificado de medio nivel, ya que dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero a su vez dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Pascal es un lenguaje creado por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969 y publicado en 1970. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de la programación de sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo, su utilización excedió al ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Pascal se caracteriza por ser un lenguaje de programación estructurado fuertemente tipado. Esto implica que el código está dividido en porciones fácilmente legibles, llamadas funciones o procedimientos. De esta forma, Pascal facilita la utilización de programación estructurada en oposición al antiguo estilo de programación monolítica. El tipo de dato de todas las variables debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado. C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por Bjarne Stroustrup.
La intención de su creación fue el extender al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Una particularidad del C++ es la posibilidad de redefinir a los operadores y poder crear nuevos tipos que se comporten como tipos fundamentales. El nombre C++ fue propuesto por Rick Masciti en el año 1983, cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera del laboratorio científico. Antes se había usado el nombre de C con clases. En C++, la expresión C++ significa incremento de C y se refiere a que C++ es una extensión de C. Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma características del lenguaje C y en un grado inferior de muchos otros lenguajes de programación. Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los de C o AVK y fue ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener ninguna de las limitaciones de los otros lenguajes de script. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto, quien comenzó a trabajar en Ruby en 1993 y lo presentó públicamente en 1995. Combina una sintaxis inspirada en Python y Perl, con características de programación orientadas a objetos similares a Smalltalk. Comparte también funcionalidad con otros lenguajes de programación como Lisp, Lua, Dylan y Clu. Ruby es un lenguaje de programación interpretado en una sola pasada y su implementación oficial es distribuida bajo una licencia de software libre. PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos, que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web, al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en el año 1995. Actualmente el lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es compatible con la licencia pública general del GNU, debido a las restricciones del uso del término PHP. Java es un lenguaje de programación de propósito general concurrente orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene por qué ser recompilado para correr en otra. Java es a partir de 2012 uno de los lenguajes de programación más populares en el uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados. El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de Sun Microsystem y publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystem. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode, que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementando como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor. Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF o aplicaciones de escritorio, es también significativo. JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen semánticas y propósitos diferentes. Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Para interactuar con una página web se provee el lenguaje JavaScript de una implementación del Document Object Model. Ruby on Rails, también conocido como ROR o Rails, es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby, siguiendo el paradigma del patrón modelo vista controlador.
Trata de combinar la simplicidad con la posibilidad de desarrollar aplicaciones del mundo real escribiendo menos código que con otros frameworks y con un mínimo de configuración. El lenguaje de programación Ruby permite la metaprogramación de la cual Rails hace uso, lo que permite en una sintaxis que muchos de sus usuarios encuentran muy legible. Rails se distribuye a través de Ruby Gems, que es el formato oficial de paquete y canal de distribución de bibliotecas y aplicaciones Ruby. Bienvenidos, soy Coboloco052 y hoy vamos a hacer una introducción al COBOL básico hablando de cómo se estructura y cómo se escriben sus líneas de código. Lo primero que vamos a decir es que el COBOL está dividido en 4 divisiones muy bien diferenciadas, que son la Identification Division, la Environment Division, la Data Division y la Procedure Division. Un programa COBOL se escribe secuencialmente en líneas de 80 caracteres o menos y está dividido de la siguiente manera. Es fácil. De la 1 a la 6 está el número de línea, que te dice en qué línea estás. Luego en la columna 7 está el tipo de línea, si es una línea de código o comentada. Si es de código no se pone nada, si es comentada se pone un asterisco. Y hay que decir que las líneas comentadas no las lee el compilador, por lo tanto no se ejecutan. Después, de la línea 8 a la línea 12 está definida todo lo que son nombres de divisiones, nombres de secciones, nombres de párrafos y también están los niveles FD de File Description y 0.1 de la Working Storage y de la Data Division en general. Luego de la 12 hasta la 73 en este caso, no, hasta la 72, perdón, de la 12 a la 72 están la mayoría de código, que es lo que se ejecuta. Después de la 73 a la 80 no se pone nada y si se pone el compilador no lo ignora. Así que no pongáis nada después de la columna 72. Referente a las otras clases, y es que necesita como parámetros un vector, una cadena de string, un vector de string. Pero por ahora no voy a explicar eso. Para que ese vector tiene que ser así y ponemos el argumento del vector. Acá es una n, me había equivocado. Y lo bueno de Eclipse es esto, que te muestra cuando tienes errores. Entonces, para poder imprimir el hola mundo que estamos haciendo, tenemos que utilizar el comando de impresión. Para ello se escribe la palabra reservada system o el objeto system.out.println
y escribimos dentro, entre comillas, el mensaje que queremos mostrar. En este caso es hola mundo. Este es el que tenemos que realizar para poder mostrar un hola mundo en pantalla. Y entonces procedemos a compilarlo aquí donde está la flechita y le damos clic. Como pueden ver, me aparece un hola mundo. A ustedes no les aparecerá la consola aquí, a ustedes les aparecerá más o menos la consola acá abajo, que es donde siempre aparece, pero pueden ver que acá está hola mundo. Podemos escribir lo que queramos dentro del mensaje. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero les haya servido. Si les gustó, denle like a este video, y si no se han suscrito a este canal, por favor háganlo para que puedan seguir recibiendo los videos que vamos a seguir subiendo. Veamos, lo abrimos y podemos ver el mensaje que dice hola mundo. Asimismo podemos utilizar a un servidor. No es necesario, pero en este caso yo voy a utilizar a un servidor. Veamos, como pueden ver, yo estoy utilizando el servidor llamado MAMP. Y dentro del directorio htdocs he creado a dicha carpeta, el cual es curso JavaScript. Entonces voy a ir a esta carpeta en el navegador. Como pueden ver, dice localhost seguido del número de puerto. Luego escribo curso JavaScript. Clic en Enter y podemos ver el mismo mensaje, hola mundo. Asimismo podemos cambiar el tamaño de dicho mensaje. Para ello vamos a utilizar a etiquetas de HTML. Veamos, para el primer mensaje voy a utilizar la etiqueta H1 y para el segundo mensaje la etiqueta H2. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que el mensaje hola mundo ahora tiene diferente tamaño. Asimismo podemos mostrar mensajes en la consola. Para ello escribimos console.log paréntesis y dentro del paréntesis el mensaje que va a decir código mentor. Y dicho mensaje se debe mostrar en la consola del navegador. Veamos, refrescamos la pantalla, abrimos la consola haciendo clic derecho, luego hacemos clic en Inspect Element, luego hacemos clic en donde dice console y podemos ver el mensaje código mentor. Ahora veamos una tercera manera de mostrar un mensaje en la pantalla. Para ello vamos a utilizar a la función alert. Entonces escribimos alert, paréntesis, y dentro del paréntesis escribimos el mensaje que va a decir hola YouTube. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y podemos ver que una nueva ventana se muestra en la pantalla, el cual tiene el mensaje que dice hola YouTube. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar JavaScript para mostrar un mensaje en la pantalla. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.